El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, lamentó la renuncia de Carlos Ursúa como secretario de Hacienda y Crédito Público. Expresó su preocupación por los conflictos de interés que Ursúa dijo existen en el primer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta renuncia es una denuncia sobre decisiones erráticas, sobre actos de corrupción, sobre falta de pertinencia y racionalidad en la toma de decisiones, y me parece que esto debe servir de pauta para que haya un espacio, insisto, de revalorización de algunas decisiones del gobierno federal que claramente han sido inoportunas para el país, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Ante la decisión que tomó López Obrador, al designar a Arturo Herrera Gutiérrez como titular de la Secretaría de Hacienda, el líder de la organización patronal, de Hoyos Walter, dio su opinión al respecto. Es un funcionario respetable, recibimos su llegada con esperanza de que sea un factor que aliente que al interior del gobierno federal se tomen decisiones racionales, que se mantenga la ortodoxia en la gestión de la hacienda pública, que no se incurran en déficit. Lo que hemos conocido hasta la fecha del doctor Herrera, se trata de una persona competente, capacitada. Los empresarios esperan que con estas decisiones no exista una recesión en el país. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.